¿Dónde nació exactamente, don Heraclio? Bueno, yo nací en la provincia de Corrientes, en San Luis del Palmar, en 1904, el 2 de marzo. A los 2 años, por razones de trabajo, mi padre tuvo que cruzar el Paraná, se decía antes, ¿no? Cruzó el Paraná y nos radicamos en el territorio nacional del Chaco, en un pueblito que era un villorrio que se llama Puerto Tirol, y que ahora es un pueblo de 11.000 habitantes y es cabecera de departamento, el departamento de Libertad del Chaco. ¿Su padre a qué se dedicaba? Mi padre era un hombre conocedor de trabajos rurales y era carpintero rústico también, de trabajos rurales, y así fue que fue contratado para hacer las primeras casas en Puerto Tirol para los empleados y obreros, porque la fábrica había empezado 2 años y había unas habitaciones precarias así, ¿no? Pero como el tanino era el oro colorado, y ellos sabían que esto le iba a redituar mucho, y entonces hicieron en ese gasto, diríamos, ¿no es cierto?, de hacer las casillas para los obreros y empleados. ¿Él trabajaba para la compañía inglesa? No era inglesa en esa época. Esa época era una compañía, casi era capital argentino. Porque el que creó esa fábrica, que se llamaba don Gustavo Lagerich, era sueco y era inmigrante. Y ahí, antes de eso, tuvo un aserradero primero, después hicieron los experimentos y lograron para sacar el tanino, pero no ahí, por supuesto. Habrán sacado en algún lugar por técnicos. ¿Ya su padre escuchaba la música del litoral? ¿Qué tipo de cosas se escuchaban en su casa? Que usted se acuerde de los primeros años de su niñez. Bueno, mire, los primeros años yo lo pasé en Puerto Tirol, porque llegué a los 2 años, cuando yo tenía 4 años, yo me acuerdo que no iba a ayudar a mi padre, pero como había clavos torcidos, y yo tenía una cajita donde guardaban los clavos torcidos, que después había uno que lo ponía en condiciones para volver a ocuparlos, ¿no? Y después lo que yo me acuerdo es de 1910, cuando el centenario. En el centenario paró la fábrica por una semana. Nosotros ya estábamos en el interior, ya no estábamos más en el pueblo, estábamos en el interior. Mi padre era contratista de carga, cargaba los rollizos, y enviaba a Tirol a la fábrica de tanino para la industria del tanino, ¿no? Y entonces de esa fecha yo recuerdo en adelante, es decir, que puedo dar más fe, ¿no? Más testimonio. Explicar más testimonio, ¿no? O sea, usted tenía 6 años. 6 años, sí. ¿Y ahí de los 6 años se acuerda de algunas músicas? No, la música siempre me acordé porque mi padre le gustaba escuchar música, ¿no? Entonces siempre, de alguna manera, él invitaba a personas así, trabajadores, en un galpón, que tenía un galpón grande, que recuerdo que había unos trozos de
de quebracho que se juntaban y producían brasa para la calefacción en invierno. Y ahí se juntaban de noche. Y por suerte que mis padres me dejaban que yo escuchara lo que ejecutaban y cantaban esa gente. Y ahí me fui entusiasmando, escuchando la música, que eran guitarras. No había acordeón todavía en ese tiempo. Cuando había un acordeonista, por ejemplo, todos los dueños de obrajes así se disputaban por llevarlo, porque no había acordeonista en ese tiempo. Y acordeón es lo que no existía. Podría ser, los acordeonistas pueden aprender en una semana. O sea, es un acordeón. ¿Se tocaban la guitarra? La guitarra, sí. Ajá. Ese era el instrumento. Ese era el instrumento, vamos a decir, casi nativo, porque cualquiera tocaba la guitarra. Todos, no sé por qué. ¿Pero qué tocaban? ¿Se acuerda usted? Y bueno, yo me acuerdo que una vez uno estaba hablando de la música, así, ¿no? Y hablaba del chamamé, y entonces me quedó a mí eso del chamamé. Pero no era muy, vamos a decir así, escuchar así continuamente, o el título, porque no tenían título en las obras que tocaban, porque casi todas eran improvisadas. Y si había algunas músicas que después le pusieron, yo después, cuando yo tenía más años, que tendría más o menos 12 años, conocí las primeras casas de baile por intermedio de un hermano mío que me llevaba, porque no era precisamente ir a las casas de baile, sino que había feria. Era un lugar, se llamaba Kilómetro 519, que a raíz de eso hicimos el primer chamamé con ese título. Y entonces ahí escuché el acordeón, pero yo antes de eso, yo había escuchado el acordeón en 1910, cuando se hizo una fiesta y paró la fábrica, y ahí vinimos, todo el centro, diríamos, de la selva vino a Tirol para festejar el centenario. O sea, usted en 1910 ya sí escuchó acordeones. Sí. Ya escuché la palabra chamamé. ¿Ya escuchó la palabra chamamé en 1910? Sí, señor, en 1910. Hay muchos que tal vez que no quieran creer, pero después, hasta yo también pensaba que no podía ser, pero después me puse en condiciones cuando leí una nota en un diario que el chamamé existía de 1821. Bueno, la palabra chamamé aparecía en 1821, está registrado. ¿Y cómo? Está registrada en 1821, sí, en un texto. Sí, en texto, sí. Por eso, yo escuché. Pero la palabra usted la había escuchado cuando era chiquito. Cuando yo era chiquito. La gente, cuando decía, ¿toca un chamamé? No. ¿Cómo era el diálogo? Solamente hablaban del acompañamiento, por ejemplo. El acompañamiento. Por ejemplo, improvisaban un caso acaecido, por ejemplo, ellos lo creaban y... Una historia, Ajá. Y le llamaban compuesto. Entonces ellos hacían el compuesto, sí, y le acompañaba, y entonces le decía qué tono, y bueno, el estilo chamamé, decía. O sea, el chamamé era un estilo, todavía no estaba no se lo identificaba como un ritmo, sino como un estilo chamamé, estilo. Sí. En ese tiempo, para mí, ¿no? Tal vez haya estado, pero yo no sabía definir nada en ese tiempo. Pasa que después el estilo y el ritmo se identificaron en una sola palabra. Claro, era chamamé. Porque también hay acepciones de la palabra, de origen de la palabra chamamé, en guaraní,
que podría ser algo hecho como al pasar, ¿no? Bueno, pero mire, yo le voy a decir una cosa. Yo no soy una autoridad para poder exponer, para decir. Yo no estoy de acuerdo con todas esas ideas. No estoy de acuerdo yo. Porque todavía no he escuchado, no he tenido la oportunidad de estar con personas capaces y idóneas en este quehacer. Entonces, para yo preguntarles a ellos, por ejemplo, la etimología de la palabra, el origen, cómo se forma esa palabra. Pero usted sí escuchaba al estilo chamamé. Claro, entre los que tocaban. Y eso me quedó a mí, para mí que era el chamamé, era el ritmo que se tocaba. Esto de chico. Con guitarra. Con guitarra. Después con acordeón, por supuesto. Después con acordeón. Don Heraclio Pérez, Sí. cuando usted, no sé si de repente toma unas cuantas letras en su casa y las revisa, pero si piensa en la cantidad de letras que escribió, ¿hay temas recurrentes? ¿Hay temas que a usted le han importado tanto que los ha repetido desde el punto de vista temático? ¿Algunos asuntos de su vida, de su geografía, de la gente que conoció? Yo creo que no, miren. Le voy a decir, nunca fui reiterativo yo. Además, antes de crear, por ejemplo, una composición, yo me fijo antes, para no repetir. No me gusta ser reiterativo. Pero ¿cuáles han sido sus preocupaciones respecto del litoral? Yo pensé que el litoral tiene mucho que dar en todo sentido. Usted sabe que son 5 provincias. Y yo tengo la suerte de haberle hecho una letra para cada provincia dedicando a todas las provincias. Y siempre pienso y me gusta. Yo no sé nada de otra cosa, tampoco sé mucho de lo que estoy hablando, pero quiero decir que me ocupé más de enterarme de lo dentro del litoral que los de afuera. Los de afuera, si cabe, lo leo o escucho, pero me gusta saber cómo se componen las provincias de donde yo soy nacido, ¿no es cierto? Pero, ¿y a qué ha cantado más usted? ¿De qué cosas se ha preocupado más en sus letras? Bueno, a mí principalmente, yo fui sindicalista, mi oficio, yo soy mecánico naval. Primero quise aprender un oficio. Cuando yo era chico había herrería en el campo, en el establecimiento de mi padre. Había herrería y entonces aprendí de herrero. Después, cuando dejé la escuela a los 15 años, me fui a trabajar de aprendiz en los talleres de la fábrica de Tanino. Y después, como en Tirol no había lugares de diversión para la juventud, y salí a caminar un poco y me fui por la zona del Chaco santafesino, que dicho sea de paso, toda esa zona era chaqueña. Usted sabe por la historia, ¿no? Bueno, eso lo sabía. Yo pensé, entonces me iba, por ejemplo, era un muchacho aprendiz adelantado, tal vez no me daba para hacer medio oficial, porque me crié ahí, aprendí ahí,
Pero cuando salí de ahí, ya salí, fui a trabajar en Guillermina y era oficial. Me fui a trabajar de oficial mecánico. ¿Y ya escribía letras? Bueno, yo hacía composiciones así, un poquito... Vamos, le voy a decir la verdad, yo hacía casi satírica, así, porque yo era sindicalista. Y entonces, desde los 16 años. Y entonces el hombre, vamos a llamar el hombre correveidile, así que le dicen alcahuete, yo a eso le hacía su correspondiente, como diríamos, explicación, sí, y así le sacaba los versitos. Y eso iba versificando. Pero tuve, yo le digo, la suerte que después, cuando vine acá a Buenos Aires... Se entrenaba con la ironía. Exactamente, sí, con ironía, sí, señor. Sí. Y bueno, y cuando vino a Buenos Aires ya la nostalgia empezó a funcionar quizás de una manera intensa y usted empezó a escribir sobre los hombres sí. de su tierra, ¿no? Sí, pero pasó lo siguiente, que cuando yo vine acá ni pensaba ser letrista. Ajá. No, yo no pensaba nunca ser letrista. Seguías con su oficio. Da la casualidad que el hombre con quien iniciamos a hacer serenata, porque esta historia es larga de contar. Empezamos como que en mi pueblo no había diversión, entonces habría que crearla. Y cayó había orquesta, mire, le voy a decir también que el único pueblo del Chaco que tenía orquesta era Puerto Tirol. Ni en la ciudad de Resistencia había una orquesta como la de Tirol. Pero ¿qué pasaba? Que no había baile, ¿no es cierto? En Tirol. ¿Y los inventaron? Nosotros inventamos así la serenata. Empezamos a hacer la serenata. Y por suerte nosotros teníamos una persona que ahora le llamaríamos, por ejemplo, relaciones públicas, que era la que conocía a las familias y reunía a las muchachas y nos elegía el lugar donde teníamos que ir a la serenata. Entonces llegaba como quien no quiere las cosas, las muchachas, y llegaban los músicos, y ya que están los músicos, bailaban. Bueno, estamos conversando con Heraclio Pérez, 92 años, toda una historia en el campo de la cultura litoral. Camino del Toba que besa el Bermejo, guión cotidiano de las tolderías, serpenteando esteros, islas y meandros, llevando tristeza, jamás alegría. Zumba el viento norte que viene de lejos, portando sequía y un sol que calcina, siempre al tranco lento, jóvenes y viejos, por la picadita que no se termina. El Toba está triste, teme por su suerte, a veces prefiere que venga la muerte, a veces prefiere que venga la muerte. El Toba está triste, teme por su suerte. Soledades silvanando tiempo, rastro milenario que nunca se pierde, da vida a la tierra y es parte del campo, donde pisa el Toba el pasto es más verde. Las filas inmensas cubren el horizonte, invierno en los montes, verano en los ríos, y pasan los años con cruel indolencia, camino del Toba rumbo hacia el olvido. El Toba
toba está triste, teme por su suerte, a veces prefiere que venga la muerte, a veces prefiere que venga la muerte. El toba está triste, teme por su suerte. Usted le cantó, le escribió Sí, al hachero, al cachapecero, sí, a las lavanderas, sí, sí. al hecho de la bailanta, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Había una preocupación suya por hablar de toda esa gente que con la cual usted convivía, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, yo, las lavanderas, porque yo creé como que fuera el río Paraná, pero en realidad yo las lavanderas que yo he visto era la laguna de Tirol. Claro. Y en el río Salado, que es un río bastante importante de ahí del Chaco, que nosotros estuvimos muchos años cerca de, íbamos a cazar casualmente ahí, en ese, como de esos esteros que desembocaban en el río Salado. Usted trabajó con Tránsito Cocomarola. Pero poco. Poco. Tengo una sola obra con Tránsito Cocomarola. ¿Cuál es? Le voy a decir, tengo por una circunstancia especial que no viene al caso decir tampoco, porque habíamos hablado muchas veces, pero cuando este señor venía, tenía muchos visitantes y yo nunca fui a verlo a ningún músico del interior que venga, por ejemplo, a ofrecerle, nunca fui a ofrecer mis obras. Trabajó también con Isaco Abitbol. Con Isaco también. ¿Tiene bastante material con Isaco? No, con Isaco no tengo 3 o 4, no recuerdo cuánto tengo. ¿Con quién se llevó mejor trabajando como letrista? Con Montiel. Con Ernesto Montiel. Ernesto Montiel, porque Ernesto Montiel me daba toda la facilidad. Igual que Marcos Ramírez cuando empecé, que todavía no hablé de Marcos Ramírez. No, ahora vamos a hablar. Sí. Bueno, Montiel me traía el motivo, mejor dicho, sí, el motivo de lo que él quería que yo le hiciera. Y yo creaba todo. Él le decía, por ejemplo... Para un amigo, él me decía, para un amigo que yo lo respeto mucho, y ya era suficiente para mí, entonces yo le hacía. Me dice que hay que hacer por un estanciero amigo mío, bueno, entonces le hice Tito Bonpland. ¿Y ella tenía la música hecha? No, él lo ponía la música sobre la letra mía. Ajá. Sí. O sea, él le daba el motivo. Sí. El argumento. Usted hacía la letra y él después le ponía la música. Él ponía la música. Ajá. Por suerte que él me hacía escuchar, ¿no? Por suerte él me hacía escuchar. Me hacía escuchar y que por ahí discutían alguna... No, nunca discutimos. Yo no discutí con ningún colaborador. Porque una vez dijo un señor cantor olvidado, Gabino Quirós, decía, la letra de Heraclio dice, no hay que mirarle 2 veces, hay que mirarle una vez y ponerle música, ya está. Así decía él. Porque... ¿Y con Marcos Ramírez cómo se llevó? Bueno, con Marcos Ramírez, ahí aprendí yo con Marcos Ramírez en Puerto Tirol para dar serenata. Porque como nosotros, ya le digo, teníamos una coordinadora, esa coordinadora nos preparaba todo, nosotros llevábamos la música
pero no había quien presente. Y entonces tuve que hacer yo de presentador, ¿no? Para decir esas pavadas que se dice en esta noche de plata traemos estas serenatas, la señora fulana. No, bueno, todas esas pavadas aprendí a hacer ahí. Pero ¿glosaba también? Pero yo traía de los fogones del monte, traía eso. Yo, es decir, en ese tiempo las rimas le decían concertaciones ahí contestaciones. Concertaciones. Concertaciones. Para concertar. Eso era el idioma que se hablaba allá, en el monte, ¿no? Y bueno, y hacía con las serenatas y la música. Bueno, terminamos eso, y yo me fui para Villa Guillermina, después fui a Villa Anda, Tartagal, La Gallareta, todas esas zonas fui a conocer, pero yo venía a Tirol. Yo me iba para aprender a ver cómo se bailaba. Y yo les traía a los muchachos. Porque nosotros nos dimos cuenta que aprendíamos a bailar de los viajantes. Nosotros nos engañamos con los viajantes. Porque cuando llegaban cada uno en su rubro, ¿no es cierto? Y eran 4 o 5. Y le hacíamos nosotros una reunión bailable para verlos bailar, para aprender a bailar. A ver qué se bailaba en Buenos Aires. A ver cómo se bailaban. Pero resulta que pasaba lo siguiente, que nosotros no sabíamos, y nos dábamos cuenta que eran todos españoles. Eran todos gallegos, y entonces bailaban la jota, no bailaban no la jota, sino paso doble. Y nosotros lo que queríamos era aprender a ver cómo se bailaba el tango. ¿Y al final qué terminaron bailando? Y nada, porque no bailábamos ni paso doble, ni tango, ni ¿Y el nada. chamamé? Y el chamamé sí, pero ellos no bailaban el chamamé. No, pero ¿ustedes bailaban chamamé? Sí, nosotros sí, claro, porque la música era eso sí lo bailaban. La música era chamamecera. Ajá. ¿En el año 30 se escuchaba ya algo de chamamé en Buenos Aires? Siempre se escuchó el chamamé, lo que pasa es que no le daban, como diríamos, asidero acá, porque llegamos, en el 30 estábamos casualmente en la era de los paraguayos acá. Estaban los paraguayos y entonces dominaban la polca paraguaya y las canciones paraguayas. Pero cuando se lo nombraba, se decía polca paraguaya, sí. Se decía polca correntina, pero ¿se decía también chamamé o no? ¿Acá? Sí, ¿alguna? ya se decía. Sí, cómo no. Era de uso común entre los ¿Cómo no? Además, los músicos conocían, los músicos paraguayos, y Samuel Aguayo conocía y cantaba el chamamé. Samuel Aguayo. Hay una historia que así que es larga, que yo no quiero tocar, pero Samuel Aguayo conocía el ritmo del chamamé y sabía cantar el chamamé. ¿Usted en qué barrio vivía? Bueno, yo viví más tiempo en La Boca. En La Boca viví como 40 años viví en La Boca. ¿40 años? Sí. O sea, una vida impresionante allá en el barrio. Claro, porque yo trabajaba en los talleres de Marina y me tomaba la veloz, valía 5 centavos hasta retiro. Bueno, y después de los talleres de Marina pasé a los talleres de Dodero, que había que pasar el puente. Dígame, ¿y ahí en los fines de semana se bailaba? Había muchos provincianos, muchos litoraleños. ¿Se bailaba el chamamé en el barrio? Sí. ¿Antes del 40? Sí, el chamamé era, como es el barrio de La Boca, era el más chamamecero de toda la capital. Claro, el Teatro Verdi, una institución. Claro, sí. Pero estamos hablando de Marcos Ramírez,
Y bueno, cuando vino él el año 35, me buscó y me encontró acá, y él me dijo que podíamos hacer, y yo no tenía ni la menor idea, porque yo no fui nunca letrista para hacer canciones. Yo era letrista así, para hacer irónicamente así unos versos, ¿no? Bueno, pero lo empezaron a hacer. Bueno, estuvo como más de un mes, estuvo buscándome para tratar de hacer. Hasta que por intermedio de mis compañeros, porque yo estudiaba de noche también, entonces mis compañeros que estudiaban conmigo de noche me decían, pero ¿cómo voy a despreciar una cosa, dice, para grabar disco? Pero, dice, si es más fácil ser diputado, dice, que grabar disco, porque a los diputados... Claro. Bueno, y entonces dice, difícil. Bueno, entonces me hicieron entender que podía hacer y lo hice. Empezó. Él me dijo que yo eligiera el lugar que yo quisiera, pero la condición era para hacer las cosas para Chaco y Corrientes, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y sus canciones, cuando empezaron a hacer los temas, ¿empezaron a cantarlos ahí en el Teatro Verdi, algunos conjuntos? ¿Cómo fue? Antes del Teatro Verdi. Antes, ¿en dónde? Se cantó en el balneario, porque estamos hablando el año 33, 34, 35 y 36 por ahí, que el balneario empezó a despoblarse un poco, ¿no? ¿El balneario de dónde? El balneario de acá, que era el pulmón de la provincia, como es la ciudad de Buenos Aires, acá en el ¿cómo es? Le llamaban la costanera sur. Uh-huh. Ese era el balneario. Ahí se empezaba a cantar. Sí, ahí sí. Uh-huh. Y ahí Pedro Sánchez fue el primero que puso orquesta correntina y ahí empezó a surgir el chamamé, ¿no? Pero el chamamé estaba estancado. No es que no existía el chamamé, estaba estancado. Uh-huh. Y después empezó a surgir. Va crujiendo por la huella el pesado cachapé, sentado el cachapecero sobre los duros quebrachos, va guiando entre canciones a los bueyes perezosos y desafiando a la selva y a los esteros del Chaco, empuñando su chicote y picana de Guayaquil, sigue su ruta cantando con dulce voz guaraní. Carrero cachapecero de melena larga y bella, antes que salga el lucero te despiertan las estrellas. Te diriges al corral para tu bueyes unir y te vas a trabajar la ley del pobre a cumplir. Si tu sombrero es de paja, de lona es tu chiripá. Si nueva es tu caniñera, la alpargata rota está. Siempre siguiendo la huella hasta llegar donde esté la meta, que es la planchada, a descargar tu cachapé. ¡Oh, oh, cachapecero! Carrero que trabajo para cumplir mi destino, llevo pesado rollizo para sacar el tanino. Yo conozco todo el Chaco, nadie recuerda de mí. Mi consuelo es beber caña y cantar el guaraní. Si tu sombrero es de paja, de lona es tu chiripá. Si nueva es tu caniñera, la alpargata rota está. Siempre siguiendo la huella hasta llegar donde esté la meta, que es la planchada, a descargar tu cachapé.